Entonces, como decimos los alemanes, ahora llego a la solución. Antes de explicar los problemas, ahora espero explicar al menos las líneas generales de la solución al problema, y llamo a esta solución la idea de una sociedad de derecho privado, así que si el Estado, y especialmente el Estado demócrata, es demostrablemente incapaz de crear y mantener el orden social, si en lugar de ayudar a evitar conflictos, el Estado es la fuente de conflictos permanentes, y si, en lugar de garantizar seguridad jurídica y previsibilidad, el propio Estado genera continuamente inseguridad e imprevisibilidad a través de su legislación, y si el Estado reemplaza la ley constante con caprichos flexibles y arbitrarios, entonces si ese hábilmente, por supuesto, surge la pregunta sobre la solución correcta y necesariamente no más estatal al problema del orden social. ¿Cómo hacemos cumplir estas reglas que yo he explicado al principio de la manera más eficiente posible? Y la solución a esto es lo que yo llamo una sociedad de derecho privado. Y una sociedad de derecho privado es una sociedad en la que cada individuo y cada institución está sujeta a un mismo conjunto de leyes que existen. No hay ley pública que otorgue privilegios a personas específicas o a funciones específicas, y tampoco hay propiedad pública en tal sociedad. En tal sociedad solo hay derecho privado y propiedad privada igualmente aplicable a todos y cada uno. A nadie se le permite adquirir propiedad por cualquier persona. Significa que no sea a través de la apropiación original, a través de la producción o mediante el intercambio voluntario, y nadie posee el privilegio de gravar o expropiar, y, además, en una sociedad de derecho privado nadie puede prohibir a nadie usar su propia propiedad para ingresar en cualquier línea de producción en la que desea ingresar y competir contra quien quiera. Competir ahora específicamente con respecto al problema que queremos discutir aquí, es decir, en una sociedad de derecho privado, la producción de seguridad, la producción de ley y orden, también será llevada a cabo por individuos y agencias financiados libremente, que compiten por una clientela voluntaria que paga o no paga, simplemente como una producción de todos los demás bienes y servicios. Ahora sería presuntuoso querer predecir la forma precisa de la industria de seguridad que surgiría en el marco de una sociedad de derecho privado, pero no es nada difícil predecir algunos cambios centrales que distinguirían fundamental y muy favorablemente una industria de seguridad competitiva de la actual y demasiado conocida producción de injusticia y desorden, en primer lugar. En cualquier sociedad compleja que se basa en la división del trabajo, la autodefensa jugará solo un papel secundario por razones que volveré en unos minutos. Debe enfatizarse desde el principio que en una sociedad de abogados privada el derecho de todos a defenderse de una agresión contra su persona y
contra la propia propiedad es totalmente indiscutible, en claro contraste con la práctica más actual que deja a las personas cada vez más desarmadas e indefensas contra los agresores en una sociedad de derecho privado. No existen restricciones a la propiedad privada de armas de fuego y otras armas. El derecho elemental de todos a participar en la autodefensa, proteger su vida y sus propiedades contra los invasores será sacrosanto, como se sabe por la experiencia del no tan salvaje oeste, así como por numerosas investigaciones empíricas recientes sobre la relación entre la frecuencia de la posesión de armas y las tasas de criminalidad. Más armas implican menos criminalidad. Permítanme decir solo unas palabras sobre esto porque la gente está muy confundida acerca de esto. Primero, en el salvaje oeste, es decir, en la época en los Estados Unidos cuando el Estado federal no existía realmente y prácticamente todas las personas poseían armas, al contrario de lo que pensaban. Veo en muchas películas del salvaje oeste, existían cantidades muy pequeñas de delincuencia como crimen per cápita. En comparación con lo que existe en los Estados Unidos actuales, imagina que intentas robar un banco y cada empleado del banco tiene un arma. La probabilidad de que lo haga salir de esta arma es prácticamente cero. Este tipo de cosas simplemente no sucedieron. Estas áreas eran relativamente salvajes, pero salvajes solo en el sentido de que la gente estaba dispuesta a participar en peleas, así que si ibas a un bar y te metías en una pelea y luego la gente salió y se estaban disparando, eso obviamente no es un crimen. No interferiríamos si Mike Tyson estuviera boxeando contra Muhammad Ali, que se están golpeando entre sí. ¿Están dispuestos a participar? Hacen algo como esto. Existieron ese tipo de cosas. En el salvaje oeste no hay duda al respecto, pero si te abstienes de este tipo de cosas. El salvaje oeste era un lugar extremadamente seguro en comparación con los actuales Estados Unidos, que es un lugar peligroso, especialmente en las grandes ciudades debido al hecho de que cada vez había más limitaciones. Poner armas de propiedad propia, mientras que, por supuesto, a los criminales no les importa violar la ley. Después de todo, es por eso que son criminales. Imagínate lo que hubiera pasado si no hubieran desarmado a toda la población británica en las últimas décadas. Durante los disturbios que viste, que tuvieron lugar recientemente en Londres, ¿crees que los disturbios habrían tenido tanto éxito en términos del daño que habrían causado si la población británica hubiera estado armada? Lo dudo mucho si nos fijamos en países que están fuertemente armados, como Suiza, donde cada hombre adulto tiene un rifle de asalto en su gabinete privado con municiones. Suiza es uno de los países con la tasa de criminalidad más baja del mundo y es uno de los países más fuertemente armados del mundo. Lo mismo se aplica también a Israel. Hasta donde yo sé, no estoy tan familiarizado con el caso de Israel como con el caso suizo, y hay un famoso estudio con el título, Más armas, menos crimen, escrito por John Locke, que ofrece amplia información. Ilustración del hecho de que cuanto más fácil es en varios estados tener armas ocultas, menor tiende a ser la tasa de criminalidad. Si quiero decir, piense en algo como esto. Había una rivalidad entre dos ciudades diferentes en los Estados Unidos. En una ciudad prohibió por completo cualquier posesión de armas y la ciudad rival prescribió que la gente tenía que poseer armas. Ahora los
Delincuentes no son buenos tipos, pero no son tontos. Entonces, ¿en qué ciudad construirías su operación, que parece ser bastante obvia? Este experimento fue básicamente prohibido por el gobierno federal, diciendo que está bien lo que hizo esa ciudad al prohibir las armas, pero no está bien lo que hizo la otra ciudad al prescribir a todos a poseer armas en cualquier caso, pero al igual que en la compleja economía actual, por supuesto, no producimos nuestros propios zapatos, nuestros propios trajes y nuestros propios teléfonos, pero aprovechamos las ventajas que ofrece la división del trabajo, por lo que podemos esperar que también lo hagamos. Esto sucede cuando se trata de la producción de seguridad, especialmente cuanto más propiedades posee una persona y más rica es una sociedad en su conjunto. Por lo tanto, la mayoría de los servicios de seguridad serán sin duda proporcionados por agencias especializadas que compiten entre sí para pagar voluntariamente a los clientes por parte de varias agencias de arbitraje y seguros de policía privada. Ahora, si quisiera resumir en una palabra la diferencia decisiva y la ventaja decisiva de una industria de seguridad competitiva en comparación con la práctica del Estado actual, esta palabra sería contratar al Estado como el máximo tomador de decisiones y juez que opera en un contrato L. Vacío legal. No existe ningún contrato entre el Estado y sus ciudadanos. No tenemos un contrato que diga que haré tal y cual bajo tales y tales circunstancias. No está fijado contractualmente que es realmente propiedad de quien y que debe corresponder en consecuencia estar protegido. El Estado no dice que eres dueño de tus ingresos, no. Dice que generas un ingreso y yo te digo cuánto puedes quedarte y cuánto tomaré. No está fijo qué servicio debe brindar el Estado. No está fijo que qué pasará si el Estado no cumple con su deber, ni cuál es el precio que el costo el cliente, por así decirlo, del servicio que el Estado ofrece debe pagar por este servicio. Las tasas de impuestos son flexibles, no dicen que el impuesto es esto y nunca se cambiará. Nunca nos preguntan si lo cambiarán, si está bien. No, ninguna de estas cosas se arregla, sino que el Estado fija unilateralmente las reglas del juego, las leyes, y puede cambiarlas mediante la legislación durante el juego. Obviamente, tal comportamiento es inconcebible para una seguridad financiada libremente. Imagínese esto, imagínese un proveedor de seguridad privado, sin importar si es una policía, una aseguradora o un árbitro, cuya oferta consistiera en algo como esto. Él diría: no les garantizaré nada contractualmente. No les diré qué cosas específicas les haré. Considero su propiedad protegida, ni le diré lo que me obligo a hacer si, según su opinión, no cumplo con mi servicio, pero en cualquier caso me reservo el derecho de determinar unilateralmente el precio que debe pagarme por un servicio tan indefinido. Ahora, cualquier proveedor de seguridad de este tipo desaparecería inmediatamente del mercado debido a la completa falta de demanda por parte de los clientes. Cada productor privado de seguridad financiado libremente debe, en cambio, ofrecer a sus clientes protectores un contrato en primer lugar, y para que
sean aceptables o parezcan aceptables para los clientes que pagan voluntariamente, estos contratos deben contener descripciones claras de la propiedad, así como servicios y obligaciones mutuos claramente definidos. Además, cada parte de un contrato durante la duración y hasta el cumplimiento del contrato estaría obligada por sus términos y condiciones y cada cambio de los términos y condiciones requeriría el consentimiento unánime de todas las partes involucradas. El Estado, nuevamente permítame enfatizar que el Estado puede, por supuesto, simplemente aprobar diferentes leyes como si estuviera en un partido de fútbol. En medio del partido de fútbol, las reglas de penalización se cambiarán en lugar de simplemente acordar eso desde el principio o insistir, por supuesto, que podemos cambiarlo en el medio del juego, pero solo si ambos estamos de acuerdo. ¿De qué manera deben cambiarse? Ahora más específicamente, para que parezcan aceptables para los compradores de valores, estos contratos deben contener disposiciones sobre lo que se hará en caso de conflicto o disputa entre el presunto protector o asegurador y sus propios clientes protegidos o asegurados, que si hay un cliente entre la compañía de seguros y la compañía de seguros y el cliente de esta compañía, nadie firmaría un contrato a menos que haya alguna norma sobre lo que sucederá en tal caso, y estos contratos también deben contener disposiciones sobre lo que sucederá en el caso de un conflicto entre diferentes agencias protectoras o diferentes aseguradoras y sus respectivos clientes. Todo el mundo sabe que también puede serlo en caso de conflictos entre diferentes aseguradoras. ¿Qué haremos si hay un conflicto entre esta aseguradora y aquella aseguradora? Y cada aseguradora tendrá que tener estipula en su contrato qué procedimiento se pondrá en marcha si ese caso surge, porque todos saben que ese caso, por supuesto, también puede surgir, y en este sentido solo existe una solución mutuamente aceptable en estos casos. Ahí es donde tenemos conflictos entre los clientes de la empresa y la propia empresa, o tenemos conflictos entre diferentes empresas. Música, la única solución que existe es que luego se recurra al arbitraje por parte de terceros independientes. Énfasis en terceros independientes. Y estos terceros independientes, que luego se utilizan como árbitros en los casos en caso de conflicto entre alguien asegurado y la compañía de seguros o diferentes compañías de seguros. Estos terceros independientes deben ser partes en las que ambas partes en el conflicto confíen y, además, estos terceros también son agencias de arbitraje financiadas libremente que nuevamente compiten entre sí con otras agencias de arbitraje. Los clientes, es decir, las aseguradoras y los asegurados, espero que estos árbitros de estos terceros independientes lleguen a un veredicto que sea reconocido como fair y justo por todas las partes, y solo los árbitros que sean capaces de formar tales juicios tendrá éxito en el mercado de arbitraje, porque ninguna agencia de arbitraje puede confiar en el hecho de que será elegida en el próximo caso de arbitraje. Nuevamente puede recurrir a diferentes compañías si alguna de las partes en conflicto no está satisfecha con el servicio prestado por estas agencias de arbitraje. Árbitros que son incapaces de formar juicios que sean considerados justos por todos los clientes en conflicto y que son vistos como parciales o parciales, simplemente desaparecerán del mercado.
Volveré a este tema un poco más tarde, nuevamente, a partir de esta ventaja fundamental, es decir, que existe una relación contractual entre las agencias que supuestamente lo protegen y usted, que quiere ser protegido, se derivan una serie de ventajas adicionales, en primer lugar, de la competencia entre la policía y entre las aseguradoras y los árbitros. Pagar a los clientes provocaría una tendencia hacia una caída continua en el precio de la protección por valor asegurado, lo que hace que la protección sea cada vez más asequible también para los pobres, por así decirlo, mientras que en condiciones de monopolio el precio de la protección aumentará constantemente y se volverá cada vez más inasequible. Quiero decir, lo que pagamos por protección actualmente aumenta cada año. Por otro lado, la protección que en realidad estamos recibiendo empeora cada vez más año tras año. Además, como ya he indicado, la protección y la seguridad son bienes y servicios que compiten con todos los demás. Bienes y servicios si se asignan más recursos a la protección se pueden gastar menos recursos en automóviles durante las vacaciones en comida y bebida, por ejemplo y también recursos que se asignan a la protección de la persona A o grupo A, digamos personas que viven en en la costa oeste de Australia compite con los recursos gastados en la protección de las personas que viven en la costa este de Australia y como monopolista de protección financiado con impuestos, la asignación de recursos por parte del Estado será necesariamente arbitraria porque gastan más en este grupo que en ese grupo. ¿Cuánto debería gastarse en total en protección? Es posible que puedas proteger a las personas equipando a todos con un guardaespaldas personal, un tanque y un lanzallamas encima. Necesitamos tanto protección o sería suficiente un policía por cada 1000 personas con un palo. ¿Cómo decidimos este tipo de cosas? El mercado decide este tipo de cosas. ¿Cuánta leche se producirá? ¿Quién quiere tener cuánta leche? ¿Dónde estará la leche entregado cuando se trata de que los estados decidan cuánto proporcionar? ¿De qué a quién? No tienen una forma racional de decidir porque los consumidores no compran estas cosas, toman la decisión por consumidores de cuyos deseos y necesidades no tienen la más mínima idea. Como monopolio de protección financiado con impuestos, la asignación de recursos por parte del Estado es siempre arbitraria. Habrá sobreproducción o subproducción de seguridad en comparación con otros bienes y servicios competidores y habrá sobreprotección de algunos grupos o regiones individuales y falta de protección de otros. Por supuesto, la mayor parte de la protección será para los propios funcionarios estatales. Ellos siempre se aseguran de tener muchos guardaespaldas rodeándolos a pesar de que deberían ser ellos los que merecen estar desprotegidos. Aplausos. En marcado contraste con eso, en un sistema de agencias de protección que compiten libremente, desaparecería toda arbitrariedad de asignación en toda la producción y en su subproducción, se le otorgaría a la producción la importancia relativa que tiene a los ojos de los consumidores que pagan voluntariamente y debería quedar perfectamente claro que las personas tienen demandas muy diferentes. Con esto quiero decir, si eres Arnold Schwarzenegger, no necesitas tantos guardaespaldas personales como yo, como persona relativamente débil, por así decirlo. Algunas
Ancianas podrían querer tener más protección que algunos jóvenes fuertes. Si vives en ciudades con alta tasa de criminalidad, gastas más dinero en eso que si vives en algún lugar apartado y, como Croc, el cocodrilo donde sabía cómo manejar cuchillos y armas de la manera perfecta, para que se le otorgara protección. Importancia que tiene para diferentes personas en diferentes lugares y ninguna persona, grupo o región recibiría protección a expensas de los demás. Cada uno recibiría protección pro de acuerdo con sus propios pagos, los pagos de acuerdo con sus propios deseos, pero sin embargo, la ventaja más importante de una producción de ley y orden basada en contratos privados es de naturaleza cualitativa. Primero, hay lucha contra el crimen. El Estado es notoriamente ineficiente en este sentido porque los agentes estatales encargados de esta tarea reciben su pago de impuestos. Son independientes de el pago es independiente de su productividad porque deberías trabajar si te pagan por no hacer nada, AMDE. Hecho, se puede esperar que los agentes estatales se interesen en mantener una tasa de criminalidad moderadamente alta porque de esta manera puedes justificar cada vez hay más fondos. Por supuesto, sabemos que la policía emplea todo tipo de agentes que actúan como provocadores, es decir, que causan ciertos problemas y luego simplemente dicen, necesitamos más fondos para protegernos contra estos tipos de actividades. Nuevamente, para darles un ejemplo de Alemania, están pensando nuevamente en prohibir algún partido de derecha llamado nazi. El problema con eso es que lo intentaron hace unos años y luego descubrieron que la mayoría de las acciones provocativas basadas en las cuales querían prohibir ese partido fueron realizadas por agentes del Estado que se habían estado infiltrando en este partido. A mí luego incluso los tribunales estaban demasiado avergonzados para simplemente prohibir el partido, porque la gente había sido empleados estatales que habían sido responsables de este tipo de actividades. De hecho, lo que podemos esperar es que los agentes estatales tomen, como dije, a mí peor aún es para los agentes estatales las víctimas del delito y la indemnización, la compensación de dichas víctimas juega, en el mejor de los casos, un papel muy insignificante. El Estado no indemniza a las víctimas del crimen. El Estado afirma que nos protege del crimen de asesinos, ladrones y demás, pero si falla en esa tarea no hacen nada para hacer bien música. A mal contrario, las víctimas del daño son aún más insultadas al hacerlas como contribuyentes pagar por el encarcelamiento y la rehabilitación del criminal en caso de ser capturado. Las víctimas no obtienen nada de los agresores, no, los agresores son encarcelados. El encarcelamiento de un estadounidense, un prisionero en Estados Unidos, cuesta aproximadamente $70,000 por año. Así que estas personas pueden simplemente jugar tenis de mesa y quejarse si no obtienen el mole adecuado para el desayuno. Pueden hacer ejercicio para que una vez que regresen, la próxima vez sean un poco más fuertes. Pueden incluso estudiar derecho para entablar demandas contra personas que los han encarcelado, los han encarcelado.
the state police to find stolen goods? Ask yourself, is there incentive for an insurance company to find stolen Bienes goods? robados. La respuesta es, por supuesto, si encuentro los bienes, no tengo que compensarlos. ¿Por qué debería un policía intentar encontrar bienes robados? No hay diferencia. No hay diferencia alguna. Música. Las empresas privadas tendrían un incentivo para prevenir crímenes porque si previenen crímenes no tienen que pagar. ¿Por qué un policía financiado por el Estado tendría interés en prevenir crímenes si no tienen obligación de hacer ninguna compensación después? En ese caso prefieren repartir multas de estacionamiento, bebida, café en el 711 A en lugar de involucrarse en cosas peligrosas como cazar criminales peligrosos. AMSI disfrutan de la vida haciendo cosas que son placenteras porque todas las relaciones públicas prefieren, por supuesto, hacer cosas placenteras antes que hacer cosas peligrosas y peligrosas. Han proveedores de seguridad privada, en particular las aseguradoras, como dije, porque tienen que indemnizar a sus clientes en el caso de un daño real. De lo contrario, por supuesto, no encontrarían ningún cliente. Deben operar de manera eficiente, deben ser eficientes en la prevención del delito porque, de lo contrario, tienen que pagar AM. Si no se puede prevenir un acto delictivo, deben ser eficientes en la detección y recuperación del botín robado, de lo contrario tendrían que pagar nuevamente. Y, en particular, deben ser eficientes en la detección y aprehensión del delincuente por solo si se arresta al delincuente, es posible que le hagan pagar la compensación que se le debe a la víctima y así reducir su propio costo. Entonces, todo es muy diferente, simplemente, la estructura de incentivos es completamente diferente a la estructura de incentivos a la que se enfrentan los impuestos. Agencias de protección financiadas. Además, una industria de seguridad privada competitiva y basada en contratos tiene un efecto general de promoción de la paz. Ahora los estados son, como ya he explicado indirectamente por la naturaleza, instituciones agresivas que pueden causar y provocar conflictos para luego resolverlos en su propio beneficio o para dicho. De otra manera, como monopolistas financiados con impuestos de la toma de decisiones finales, los estados pueden externalizar el costo asociado con el comportamiento agresivo en otras personas, lo que recae en los contribuyentes indefensos y, en consecuencia, tenderán a ser más agresivos con visa para su propia población, así como para los extranjeros con visa. Simple acertijo. Estados Unidos habría ido a la guerra contra Irak si Bush y su compinche tuvieran que pagar todos los costos asociados con ella de su propio bolsillo. La respuesta debería ser clara como la luz del día si puedes hacer que otras personas paguen por tu propio ridículo. Pólizas agresivas. Oye, tiendes a ser más agresivo de lo que normalmente serías. Así que, nuevamente, las aseguradoras privadas competidoras son por naturaleza, por muy defensivas y pacíficas que sean. Por un lado, esto se debe a que cada acto de agresión es costoso y una compañía de seguros que se involucraría en una conducta agresiva requeriría primas de seguros comparativamente más altas, y eso implica una pérdida de clientes frente a aseguradoras más baratas y no agresivas y, por otro lado, no es posible protegerse contra todos los riesgos imaginables, sino que solo es posible protegerse contra accidentes, es decir, riesgos sobre cuyo resultado no tienes control personal al cual no aportas nada que dar, por
Ejemplo, es posible asegurarte contra el riesgo de muerte y el riesgo de incendio, pero es imposible asegurarte contra el riesgo de suicidarse mañana, quemar tu propia casa. Similar, es imposible protegerse contra el riesgo de fracaso empresarial. Si pudieras hacer esto, me aseguraría, y luego al día siguiente simplemente arruinaría mi negocio y luego podrías cobrar la prima del seguro. No puedes asegurarte contra cosas como esta. No puedes asegurarte también contra el desempleo. Quiero decir, hay algo, por supuesto, que se llama seguro de desempleo, pero nuevamente, los estados inventan, por supuesto, Estados Unidos defiende a Estados Unidos atacando a Irak, aunque ningún iraquí haya atacado nunca. En Estados Unidos, esta es una actividad completamente defensiva, así que, por supuesto, también tenemos seguro de desempleo, pero el desempleo es un riesgo que no se puede asegurar. Todo lo que tengo que hacer para quedarme desempleado es ir con mi jefe y decirle que sí. Luego pierdo mi trabajo y yo y la compañía de seguros seríamos responsables de ayudarme en este problema. También es imposible asegurarme de no desagradar a mi vecino, porque en cada caso uno tiene cierto control o control total sobre el evento en cuestión, el riesgo en cuestión. Lo más significativo es que la inseguridad de las acciones y sentimientos individuales, a diferencia de la asegurabilidad contra accidentes, implica que también es imposible asegurarse contra el riesgo de daños que resulten de la propia agresión. Provocación previa, es decir, no puedo asegurarme contra mi salida. Y. Provocar a alguien más o golpearlo en la cabeza y luego decir, oye, ahora este tipo está tomando represalias contra mí, ven a rescatarme. Ninguna compañía de seguros aceptaría casos como este. En cambio, cada asegurador debe restringir las acciones de sus clientes para excluir todas las agresiones y provocaciones de su parte, de lo contrario, simplemente no lo asegurarán, es decir, cualquier seguro contra desastres sociales como el crimen debe depender de que el asegurado lo someta a normas específicas de conducta civilizada y no agresiva y, además, debido a las mismas razones y preocupaciones financieras, las aseguradoras tenderán a exigir que sus clientes se abstengan de toda forma de justicia por mano propia, excepto en circunstancias bastante extraordinarias, porque la justicia por mano propia, incluso si está justificada, invariablemente causa incertidumbre y provoca una posible intervención de terceros, y al obligar a sus clientes a someterse a controles periódicos y publicitados y procedimientos abiertos siempre que piensen que han sido víctimas de estos disturbios que están asociados y el costo asociado con estos disturbios se puede evitar en gran medida, por lo que no se aplicará la justicia por cuenta propia, dirán las compañías de seguros, excepto en circunstancias muy inusuales, tiene que ser una investigación abierta, todo debe ser público. Para que los conflictos, la participación repentina de terceros, se puedan reducir, de modo que se pueda reducir el costo de operación del negocio de seguros, y obligar a sus clientes a someterse a controles regulares y procedimientos publicitados cada vez que piensen que han sido víctimas de estos disturbios y los costos asociados se pueden evitar en gran medida y, por último, vale la pena señalar que si bien los estados, como agencias financiadas con impuestos, pueden involucrarse y de hecho participan en el procesamiento a gran escala de delitos sin víctimas, como el uso de drogas ilegales, la prostitución y el juego, estos supuestos delitos tenderían a ser de poca o ninguna preocupación dentro de un sistema de
Agencias de protección financiadas libremente. La protección contra tales delitos requeriría primas de seguro obviamente más altas, pero dado que estos delitos, a diferencia de los delitos genuinos en los que realmente hay víctimas, son delitos donde no tienes víctimas, simplemente no encontraría ningún cliente, porque debería pagar primas de seguro más altas para protegerme contra algo que nunca me victimiza. De ninguna manera y aún más mientras afirmo que ya lo he hecho. Las sociedades de derecho privado se caracterizan por un derecho irrestricto a la autodefensa y, por lo tanto, por la generalización de la propiedad privada de armas y armas. Simplemente imaginen un productor de seguridad que exigía a sus posibles clientes que primero tendrían que desarmarse completamente, entregar todas las armas, todos los cuchillos, todos los martillos, todas las fuentes y lo que sea antes de que esta empresa estuviera dispuesta a defender la vida y la propiedad del cliente, ahora correctamente. Todos pensarían en ello. Esto es como una broma de mal gusto y rechazas esa oferta. Dilo, la compañía viene a ti y te dice, te protegeré, pero primero entrega todo lo que puedas usar para protegerte y luego comenzará mi protección. Ahora toda persona normal dirá eso. Algo realmente sospechoso está sucediendo, pero esto es precisamente lo que hacen los estados. Obviamente ahora financian libremente a las compañías de seguros que exigen a los clientes potenciales que primero entreguen todos sus medios de autodefensa como requisito previo para la protección, despertaría inmediatamente la mayor sospecha en cuanto a sus verdaderos motivos y rápidamente irían a la quiebra en su propio interés. Las compañías de seguros, por otro lado, recompensarían a los clientes armados, en particular a aquellos que puedan certificar algún nivel de capacitación en el manejo de armas y les cobrarían primas más bajas, que reflejan el menor riesgo que representan, de la misma manera que las aseguradoras cobran menos si los propietarios tienen un sistema de alarma o una caja fuerte instalada. Un propietario de armas capacitado representaría un menor riesgo de seguro y, lo más importante, un sistema de agencias de protección competitivas. Tendría un doble impacto en el desarrollo del derecho. Por un lado, permitiría una mayor variabilidad del derecho. Permítanme explicar esto primero, en lugar de imponer un conjunto uniforme de estándares a todos. Como es el caso bajo la condición de estatus, las agencias de protección podrían competir entre sí no solo por el precio sino también a través de la diferenciación de productos pro. Podrían existir, por ejemplo, lado agencias de protección católicas o aseguradoras que apliquen el derecho canónico, agencias judías que apliquen la ley mesaque, agencias musulmanas que apliquen la ley islámica y agencias que apliquen la ley secular de una variedad u otra, todas ellas de ellos sostenidos por una clientela que paga voluntariamente. Los consumidores podrían elegir, por así decirlo, la ley que se les aplica a ellos y a sus propiedades y nadie tendría que vivir bajo una ley extranjera. Ahora, por otra parte, el mismo sistema de derecho privado, orden y producción privada de la ley y el orden promovería una tendencia hacia la unificación y la armonización de la ley, porque la ley doméstica, por así decirlo, católica, judía, romana, la ley mesaque, cualquiera que sea, se aplicaría obviamente solo a la persona y la propiedad de aquellos que habían elegido esta ley. El derecho canónico, por ejemplo, se aplicaría solo a católicos profesos y se ocupa únicamente de conflictos intracatólicos y resolución de conflictos, es decir, de
Resolución de conflictos entre dos católicos que se han sometido voluntariamente a este derecho canónico. Pero obviamente también es posible, por supuesto, que un católico podría entrar en conflicto con un suscriptor de algún otro código legal, como un código legal musulmán, por ejemplo, ahora si ambos códigos legales llegan a la misma o similar conclusión, entonces, por supuesto, no surgirían dificultades. Sin embargo, si los códigos legales en competencia llegaran a conclusiones claramente diferentes y definitivamente lo haría. En algunos casos, entonces obviamente surge un problema. La ley interna del grupo sería obviamente inútil. Pero, naturalmente, cada persona asegurada querría protección también contra esta contingencia, es decir, la contingencia de conflictos intergrupales. Todo el mundo sabe que eso, por supuesto, también puede suceder. Podría ser bueno si todo fuera católico, entonces el problema sería muy sencillo de resolver, pero si no todos somos católicos, todo el mundo lo sabe. Entonces puede surgir un conflicto entre ese grupo y ese grupo. Y a veces llegan a diferentes conclusiones. Entonces, en esta situación no se puede esperar que un asegurador o el suscriptor y los suscriptores de su código legal simplemente subordinen su juicio al de otro asegurador y su ley. Más bien, como ya he explicado antes, en esta situación solo existe una manera creíble y aceptable de salir de esta situación es que, desde el principio, cada asegurador tendría que estar obligado contractualmente ante el propio MIT y su cliente a someterse al arbitraje de un tercero independiente, y este partido no solo sería independiente sino que al mismo tiempo ser la elección unánime de ambas partes en conflicto, por lo que la agencia católica y la agencia musulmana irían a una tercera agencia independiente acordada unánimemente que determine ahora el conflicto que tienen con respecto a quién tiene razón y quién no en el caso que nos ocupa y se acordaría con él. Tercero, debido a su capacidad comúnmente percibida para encontrar una solución justa y mutuamente aceptable en casos de desacuerdos entre grupos, y si un árbitro fallara en esta tarea y llegara a conclusiones que fueran percibidas como injustas o parciales por cualquiera de los aseguradores o sus clientes, esta persona o esta agencia probablemente no volverían a ser elegidos como árbitro en el futuro, y como resultado de esta cooperación constante de varios aseguradores y árbitros surgió una tendencia hacia la unificación del derecho de propiedad y de contratos y la armonización de las reglas de se tendrían en cuenta las pruebas procesales y la resolución de conflictos. Es importante darse cuenta de que la variedad de códigos legales no excluye en absoluto un avance hacia una armonización de las leyes en cuanto se trata de conflictos entre estos códigos legales rivales. Por el contrario, existe una presión para desarrollar códigos legales universales que se apliquen, por así decirlo, a todos estos códigos legales diferentes que se aplican en grupos internos, por lo que existe una tendencia hacia la unificación del derecho de propiedad y contractual y la armonización de los derechos. Las reglas de procedimiento evidencian que la resolución de conflictos se pondría en marcha, de modo que al comprar un seguro de protección, cada asegurador y cada asegurado se convierte en participante de un sistema integrado de prevención de conflictos y de mantenimiento de la paz. Cada conflicto y cada reclamo por daños, independientemente de dónde y por o contra quién, caería exactamente en la jurisdicción de una o más agencias de seguros específicas y sería manejado, ya sea por la ley nacional de un asegurador individual o por las disposiciones y procedimientos del derecho internacional o universal.
acordados por todos de antemano mediante el acuerdo de arbitraje de terceros, etc. Como resultado, en lugar de conflicto permanente, injusticia e inseguridad jurídica como la tenemos en las condiciones actuales, en una sociedad de derecho privado obtendríamos el más alto grado de paz, justicia, seguridad jurídica AMIA y seguro y ahí. Seguridad. Muchas gracias. Puedo hacer una pregunta que supongo que es apropiada para el momento. En Europa estamos viendo que las naciones tienen problemas con sus niveles de deuda y con la emisión de bonos y estamos viendo que esto está ocurriendo en los Estados Unidos y probablemente en la mayor parte del mundo a medida que avanzamos a la siguiente etapa. En la sociedad A es más probable que sigamos su camino o más probable que vayamos a un Estado totalitario si me preguntas. Tiendo a ser pesimista. Creo que, en lo que a mí respecta, la situación ha empeorado año tras año. Estoy bastante seguro de que habrá una catástrofe en algún lugar en el futuro, pero las catástrofes no siempre terminan mejorando. Cosas que podrían hacer cosas que podrían empeorar aún más las cosas. La crisis europea, por ejemplo, no ha llevado a una situación en la que la Unión Europea esté tan dividida como debería estar, pero ha llevado a una situación en la que se están haciendo cada vez más intentos para ir más allá en términos de centralización, crear sus gobiernos centrales europeos, etc. Entonces, en el corto plazo, tiendo a ser bastante pesimista. Si estuviera en una cena de recaudación de fondos, tendría que decir que debe haber algo bueno en el futuro venidero o que obtienes algo de retorno por tu dinero No tengo demasiadas esperanzas para la humanidad por el otro lado. Siempre y cuando no nos encarcelen y déjanos en paz, intentemos divertirnos lo más posible y disfrutar simplemente de que tenemos ideas que otras personas no tienen, quiero decir, ver las tonterías que suceden y simplemente sentarnos allí, decir, no dije que eso sería